Buenas, amigos y amigas, ¿cómo andan? A nuestros pequeños y hermosos televidentes del semanal. Vamos a poner la musiquita. Bueno, espero estén bien, que estén por comenzar el fin de semana de 10. Y otra vez volvemos a nuestro resumen semanal. El de este día lo voy a intentar hacer un poco más breve, ya que vamos a reiterar conceptos que ya se vieron la semana pasada en cuanto a los acontecimientos que están pasando en lo que sería el conflicto internacional de Rusia y Ucrania. Bueno, la semana pasada empezamos con un destello verde del mercado. En realidad, el destello verde del mercado se da a raíz de que Rusia, mejor dicho, de que Estados Unidos decide no intervenir militarmente en el conflicto de Rusia y Ucrania. La Unión Europea también hizo sombras. Un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? De qué situación sensible, delicada, si bien hay como un reclamo desde el lado humanitario mundial, donde se le reprocha la no intervención a Estados Unidos y a la Unión Europea. Ya vimos lo delicado que puede llegar a ser, más allá, o sea, si se mete Estados Unidos estamos hablando ya de un indicio de una tercera guerra mundial. O sea, sería ya algo sumamente catastrófico en todo sentido. Pero también está lo delicado de justamente lo propio de que se genere un conflicto mundial nuevamente. Luego de una crisis pandémica, donde hay una fuerte recesión económica en casi todos los sectores de la economía. Entonces, una guerra, que las guerras encima se financian con una fuerte emisión monetaria, entre otras cosas, no le sirve para nada, o sea, desde ningún punto de vista, ¿no? Cuando dicen las guerras son negocios, sí, no sé qué, si son negocios para muy pocos, y el mundo no está en un contexto de volver a un conflicto como los que ya se han visto. Entonces, hoy lo que estamos viendo acá en pantalla es nuevamente los mercados, porque no es simplemente el de cripto, sino que también los demás índices están y los demás tipos de activos están sufriendo las mismas volatilidades, no las mismas, sino el mismo contexto de subo bajo en general, por justamente este efecto de sensibilidad que aplica a este conflicto bélico que está ocurriendo. La semana pasada era ver si Estados Unidos y Unión Europea intervenían, la semana pasada o hace casi 2 semanas, 10 días más o menos, era ver si intervenían Estados Unidos y Unión Europea en la guerra. Entonces los mercados preparándose para eso. Estados Unidos dijo que no iba a intervenir, entonces al no haber una confirmación de tercera guerra mundial, pumpean los precios. Incluso Bitcoin ese mismo día, que fue no sé si 28 de febrero, ahora lo vamos a ver en el gráfico a continuación, tuvo en la vela diaria de ese día el impulso, digamos, alcista en una vela diaria, o sea, hablando en la métrica de una vela diaria, más creciente en lo largo de un año. O sea, cayó fuertemente, y cuando Estados Unidos confirma no entrar en la guerra y demás, los mercados respiran, vuelve a entrar el capital. Hay mucha volatilidad por este tipo de cuestiones. Ahora la nueva, ¿cuál es? El conflicto nuclear. Rusia toma la mayor planta nuclear de Ucrania. Esa planta nuclear, según estuve leyendo, si no me equivoco, le da un gran porcentaje de energía a la Unión Europea en lo que respecta a lo nuclear, sumado a que Rusia ya tiene el 40% básicamente o sea, es proveedor del 40% de las privadas y instituciones privadas y públicas que distribuyen tanto energía eléctrica como el gas en Europa. Estamos hablando de un contexto delicado, un jaque tanto para la Unión Europea
como para Estados Unidos, que veremos qué harán. Porque si Rusia no planea frenar su avance, hay que ver qué determinan las naciones. Todos estos bloqueos económicos que estuvimos viendo en la semana pasada, los bloqueos SWIFT que le están haciendo las instituciones a Rusia, fue algo que era fácil de prever porque ya se venía anunciando, y la adopción que tuvo digamos, no solamente los ciudadanos rusos, como también los ciudadanos ucranianos con las criptomonedas, también era fácil de prever, dado el contexto de los bloqueos económicos que están viviendo. Las bolsas cerradas, las cuentas congeladas, las transacciones, Visa y Mastercard también bloqueando cuestiones. Se le ha reclamado a Binance y a varios exchanges a solicitud del presidente ucraniano y también de varias instituciones, políticos y demás, el bloqueo también de las cuentas de las criptomonedas a Rusia, los cuales aunque Binance particularmente y Kraken Exchange se han negado, claramente porque es pedir un bloqueo de cuentas en un mercado cripto que su filosofía es la libertad, el libre intercambio de valores, sin opresión centralizada. Es básicamente un suicidio de imagen para este tipo de exchange. Lo que sí le dijeron es que pueden optarlo por vías legales, o sea, no lo vamos a hacer de forma voluntaria porque atentan contra nuestros principios. Esto es básicamente lo que dijeron estas personas, como el CEO de Binance y el de Kraken, pero si vienen con las medidas legales para hacerlo, no nos va a quedar otra. Y ahí es donde también vuelvo a traer una temática, que es la centralización. Cada vez como que hay una disputa entre la centralización y la descentralización. Si bien tenemos lo bueno, que es toda esta cuestión de que han podido muchas personas se han podido ayudar a través de las donaciones que ha tenido Ucrania, de que puedan también enviar remesas para cualquier lado del mundo, que puedan quizás sacar sus ahorros antes de que les bloqueen los fondos o que los bancos se los chupen para financiar guerra, lo que sea. En ese lado cripto está ayudando, está dando un respaldo, está dando una alternativa descentralizada, pero ¿hasta qué punto descentralizada, no? Porque ahora vamos a ver un par de ejemplos respecto a estas cuestiones. Una es esta, que las instituciones y el presidente, ciertas instituciones y el presidente de Ucrania le han solicitado a Exchange que bloqueen y congelen las wallets, las direcciones de los rusos. Entonces, si van por una vía legal a ello, no les va a quedar otra que responder. Veremos qué pasa con esa cuestión. La verdad es muy interesante porque justamente este ecosistema se jacta de la libertad financiera, y no hablo de hacerse millonario, sino de realmente ser uno dueño de su propio dinero, de su propio capital. Ahora, es de recordar, más si hay gente nueva escuchándome y demás, que cuando vos tenés las criptomonedas en un exchange, no son tuyas. Sí, podés mandarlas, que bla bla bla, no son tuyas. Dependés de las decisiones centralizadas de un exchange, como puede ser Binance, Kraken, Coinbase, KuCoin, etcétera, etcétera, porque vos estás dejando el resguardo de tus criptomonedas en la custodia de estos exchanges. No están en tu custodia personal. Si vos querés tener tus criptomonedas en una custodia personal y que sean realmente tuyas, el famoso soy mi propio banco, tenés que tener una wallet, MetaMask, cualquiera de estas que ven por acá, Terra, Polkadot, yo qué sé, la que más les guste, y mandarse las criptos que ustedes deseen ahí, ¿sí? Y si tienen, por ejemplo, una hardware wallet, como puede ser una Nano Ledger, que es este hermoso pequeña especie de pendrive, ¿sí? Se los muestro para el que nunca lo vio. Ustedes lo conectan esto a una wallet y es lo mismo que tengan la llave de su caja fuerte acá, además de las palabras que les tira de seguridad la wallet, ¿sí? Esa es la forma más segura de tener criptomonedas, si se va a hold con ellas o
si básicamente uno quiere ser literal su propio banco, su propio resguardador de criptos. ¿Hace falta tener esto? No, esto le da un plus de seguridad, como un código de verificación de 3-4 pasos, por así decirlo, que ya en algún otro momento entraremos más en detalle con este tipo de aparatos. Pero bueno, quería que quede claro el concepto de que los exchange, al fin y al cabo, tienen una cierta relación, un cierto parecido en ciertas cuestiones, más que nada estas críticas y sensibles, con las entidades centralizadas. Entonces, estamos en un mercado alternativo, descentralizado, no regulado, a principios de ser regulado, donde hay cosas que aún todavía no se han debatido, no sé, que hay cosas que todavía no se comprenden en lo general, y que al fin y al cabo se están lanzando cada vez más con nuestro mundo real. Casos de uso, adopción, cosas buenas, cosas malas. Entonces, a pesar de estas situaciones, estamos en un momento de más en el, digamos, yo, menos en estos 2 años que sigo este mercado, estoy observando un pico de adopción institucional, general, desde lo más chico como puede ser nosotros, personas individuales, hasta grandes empresas, incluso naciones. Y bueno, actualmente el conflicto, ¿sí?, hace que los mercados reaccionen, ¿sí?, procesos de venta, de pánico, bla bla bla, lo que hay en todos los mercados, ¿sí? Y hoy nos toca tener este tipo de rangos: una semana verde, una semana roja, una semana verde, una semana roja. Ahora, para hablar técnicamente de Bitcoin, ya estuvimos compartiendo en nuestra comunidad esta perspectiva, la seguimos analizando, esta es mi perspectiva personal, ¿sí? Nos encontramos en un rango de, podría decirse, lateralización, ¿sí? Acá, un rango entre los 33 y los 45, con un intento de impulso al alza. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es que en el corto y mediano plazo Bitcoin no pierda este rango de los 39, 38 por ahí, ¿sí? ¿Qué significaría perder este rango? Y probablemente una caída en búsqueda de liquidez a puntos más bajos. Yo tengo, según mi perspectiva, es el punto de los 32.700, porque es donde hizo un fuerte soporte en la caída de fines de enero, que también ya está coincidiendo con la caída del crash de mayo, ¿sí?, donde hubo un gran punto de inflexión del precio, donde hubo conflicto, luego de la caída general de mayo, luego de la alt season del principio de año del 2021. Entonces, nada, es un gran punto de inflexión puede que lo llegue a tantear nuevamente. Me gustaría que no, obviamente, pero no lo descarto, porque los conflictos que está viendo y las situaciones de pánico en los mercados puede ser un gatillo fácil a ir a buscar liquidez a zonas más bajas. Pero ojo, como acá todo puede pasar, ya vimos de la fuerte volatilidad que hay, no descarto que también pueda llegar a tener un impulso, un rechazo y sigamos al alza. Lo que sí estoy observando es que la zona de entre los 45 y los 42 está haciendo una resistencia muy fuerte para el activo, en especial los 45.500 aproximadamente, 45.600 están siendo un techo, un desafío bastante grande para Bitcoin, que lo ha tocado 2 veces, guarda con el patrón doble techo, que puede simbolizar digamos, una resolución bajista, siempre hablando de probabilidades técnicas, ¿sí? Bien. Lo único que estoy observando también que el RSI está en sobreventa, puede tirar un poquito más abajo, pero por lo general debería generar una entrada de liquidez estas fuertes bajadas, porque siempre hay fuertes bajadas, luego tiende a haber entradas de liquidez, es decir, que tiende a captar nuevo dinero el mercado de inversores que buscan precios más bajos, porque el que es holder, inversor, acumulador, y ya un poco más experimentado con una estrategia más o menos cuerda y seria, poco le va a interesar la fluctuación del precio. O sea, sí le va a interesar, pero si viene acumulando, siempre que haya una gran caída para un acumulador a largo plazo,
como son los grandes jugadores, las grandes ballenas, los grandes inversores que hay detrás de Bitcoin y de casi todos los activos existentes, les va a interesar siempre en caídas acumular más. Entonces, probablemente haya un pequeño rebote, salvo que pase alguna cuestión externa, como está pasando con el conflicto Rusia-Ucrania, que impulse más a la baja, digamos, Bitcoin, y arrastre Bitcoin en consecuencia a todo el criptomercado en general. En fin, son zonas a tener en cuenta. Tampoco voy a entrar en pánico. Siempre gestión de riesgo. Si son acumuladores de Bitcoin, siempre las caídas son dulces para acumular. Entonces, hasta acá con BTC. Vamos a ver un poquito de Ethereum ahora. ¿Cuánto vamos de tiempo? 16 minutos. Yo diciendo que voy a hacer esto corto, me miento, pero asquerosamente me miento con lo que me gusta hablar. Así que bueno, ¿qué está pasando con Ethereum técnicamente hablando? Y burdamente hablando en lo técnico, porque tampoco voy a hacer un mega análisis. Sigue estando en una situación bajista, claramente. Ni siquiera está peleando una resistencia clara, por lo que a mí me da a entender que puede llegar a bajar más. A mí me da, en lo personal, a entender que puede llegar a bajar más. Yo como zona de resistencia tengo esta marcada, que es la zona entre los 3.290, 3.300 para redondear, y los 2.900. Me parece que es una zona de resistencia que antes la tenía marcada como soporte. Miren cómo cambian las cosas. Y ahora lo que tengo marcado como un supuesto soporte sólido es la zona de los 2.600. El canal bajista empinado que tenía lo rompió, igual que Bitcoin, en febrero, principios de febrero, y ahora está intentando construir un soporte, ¿sí? Vamos a ver si termina siendo una pequeña lateralización o nos vamos a buscar liquidez a zonas más bajas, ¿sí? Yo, en lo personal, por cómo está el contexto y demás, obviamente el que es acumulador de Ethereum sigue acumulando, pero me gusta la zona de los 2000 y entre los 2000 y los 1700 como buena zona de acumulación, ya que en el crash de mayo también ha descendido a estos niveles. ¿Quiere decir que va a volver a pasar por acá? Puede ser que sí, como puede ser que no. Creo que cualquier punto por debajo de los 2500 en Ethereum puede ser buena zona de acumulación actualmente. Así que hasta acá un poquito de Bitcoin y Ethereum. Vamos a hacer un último repaso técnico. ¿Sí? Si bien el panorama al corto plazo, mediano plazo está en incertidumbre y en pánico y al resguardo / deriva por el contexto geopolítico internacional, entre otras cosas, es de recordar que si nos vamos a una escala semanal, siempre cuando tengan dudas sobre un activo, vean una escala semanal o mensual, ¿sí? Es decir, ver el activo en macro, ver la gráfica en macro, para darse cuenta de que todavía seguimos en una tendencia alcista, ¿sí? De momento no hay nada a nivel macro a largo plazo que nos dé indicios de una tendencia bajista bien clara, ¿sí? Incluso si utilizamos Fibonacci desde marzo del 2020, que es donde empezó el ciclo alcista de Bitcoin, tras la gran adopción de criptomonedas y el halving que tuvo por estos plazos, nos encontramos, si nos acercamos un poco más, que el activo está podría decirse un conflicto en la zona del 0.5 de Fibonacci, queriendo, en una situación un poco más bajista, llegar al 6.18, ¿sí? Que son zonas donde, obviamente por análisis técnico y demás, logran fuertes entradas de liquidez en los mercados, y es donde, digamos, porcentualmente
es donde aparece la mayor, digamos, entrada de liquidez en los activos, en el 0.5 y 6.18 de Fibonacci. Un poquito más abajo también se considera como en fuertes entradas institucionales, pero acá tenemos, por ejemplo, en el crash de mayo, de abril-mayo, también cayó fuertemente Bitcoin, lo tanteó varias veces el 6.18 y volvió a tener un repuntazo al alza tremendo. Ahora vamos a ver si en el semanal, que sigue siendo alcista, ¿sí? Por eso siempre es importante seguir cómo cierran las velas semanales y demás, que la verdad que están bastante inciertas estas velas. Vamos a poder evaluar un poco más la tendencia en largo plazo, ¿sí? Si es un doble suelo y volvemos al alza, puede serlo tranquilamente a largo plazo, ¿sí? Pero bueno, hay que ver cómo se determina este conflicto, cómo va avanzando, si aparecen noticias malas para los mercados, si aparecen noticias buenas para los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora con Ethereum vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a una escala semanal. Ahí está nuestra querida ETH en una escala semanal. Vamos a medir el impulso también desde marzo del 2020, que es donde explotaron las cripto en general y los mercados, un poquito antes, pero bueno, por ahí. Y también nos encontramos en la misma situación, teniendo zona de conflicto del precio en el 0.5 de Fibonacci, ¿sí? Yo tengo marcado como zona de interés el 6.18 de Fibonacci si llega a ser un doble suelo y retroceder el activo ahí. Volvemos a la misma cuestión. En el crash de mayo, abril-mayo del año pasado, también el activo retrocedió hasta el 6.18 casi milimétricamente, para luego volver a tener un repuntazo al alza del 180%, qué lindo, que para la capitalización de Ethereum es bastante. Así que hasta acá en lo técnico, creo que me extendí bastante en lo técnico, no era el objetivo, pero bueno, es para que tengan un poco en cuenta siempre analizar en macro y no quedarnos analizando los precios en lo que pasa dentro de un mes. Obviamente si se opera el corto es necesario, pero si se viene acumulando y demás, a largo plazo no hay que tener tampoco mucho pánico respecto a los precios, siempre y cuando uno tenga una estrategia segura con sus activos, ¿sí? A rajatabla, y esté en confianza con su estrategia y tenga también una gestión de riesgo. Si hay esas cosas, no hay de qué preocuparse por lo que suceda al corto plazo, ¿sí? Más en estos momentos sensibles en los mercados puede haber mucha manipulación de los precios, ¿sí? Aprovechando todas estas cuestiones de pánico, de la guerra, de lo nuclear, bla 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 bla. Puede haber mucha manipulación, mucha volatilidad, entonces siempre ver en macro las cosas nos da un poco más de certezas de hacia dónde está yendo nuestro activo o el activo que analizamos. Bien, asimismo con toda la cuestión, también nos encontramos que el mismo día que fue el 2 de marzo, me ajusto, cerré el gráfico como un pavo. Vamos a ir a la escala diaria. Cuando fue, sí, 2 de marzo, que tenemos este velón que subió un 20%, un 18%, sí, un 18%, sí, 18% aproximadamente. Nos encontramos que ese mismo día automáticamente el índice de miedo y codicia de Bitcoin desde el 28 de febrero más o menos pasó de miedo extremo a cuando Estados Unidos anuncia que no va a intervenir en la guerra a neutral. ¿Ven la histeria que hay en el mercado? Para luego nuevamente ahora con el conflicto nuclear que se está especulando, volvemos a miedo extremo. Y así está histérico y volátil el mercado, ¿sí? Quería mostrarles el índice de miedo y codicia.
lo cual siempre es bueno tener en cuenta para medir las situaciones, la sensibilidad del mercado, las emociones del mercado y tomar decisiones. No, hoy nos encontramos en miedo extremo. Yo, ¿qué hago cuando veo que hay miedo extremo? Acumulo. Porque es, por lo general, donde se dan las mayores oportunidades, ¿sí?, de acumular y sacarle buenos réditos a los activos. Y lograr buenos precios y promedios de compra, ¿no? Pero bien, ahora analizando un poquito las noticias, casi todo va en contexto a Ucrania y Rusia, salvo un par ahora que voy a mostrar. Acá esto es lo que les hablaba, se registró la mayor subida diaria del precio de Bitcoin en un año, que esto fue la vela esta que les mostré acá. Fue un récord de subida tras el anuncio de Estados Unidos nos iba a entrometer en la guerra, entre otras cosas. Bueno, esto ya lo hablamos recién. Esto también ya lo comentamos. Esto también ya lo comentamos. Bien, ¿qué nos queda? Bueno, algo que pasó en el día de ayer, hoy, es la gran recaudación que recibió Ucrania, ¿sí?, por las donaciones en cripto, de los cuales hay un airdrop que al parecer fue cancelado por Rusia. La verdad que lo estoy leyendo ahora, bueno, no me enteré muy bien qué pasó con esta cuestión, así que vamos a ver rápidamente ahora. Vamos a verla juntos. Ucrania cancela un airdrop de tokens, revela nuevos premios con NFT. Ucrania, que recibió 40 millones de donaciones en criptomonedas, de los cuales 7 millones provinieron después del anuncio del airdrop ahora cancelado. Se ve que iban a hacer una recompensa en criptomonedas. Recordemos que Ucrania, tanto Rusia como Ucrania, legalizaron las criptomonedas en su país. Y se ve que el presidente ucraniano, me río, pero bueno, no es gracioso todo lo que está pasando, pero sí me es gracioso ver esto a nivel escala países. Esto por lo general se ve en proyectos cripto, entonces me da gracia verlo en países, que probablemente lo empecemos a ver más seguido en los próximos años. Después de una cuidadosa consideración decidimos cancelar el airdrop. Cada día hay más y más personas dispuestas a ayudar a Ucrania en la lucha de agresión. En cambio, pronto anunciaremos unos NFT para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. No tenemos planes de emitir NFTs. Se ve que están recaudando fondos en cripto, se les ocurre hacer NFTs, bla bla bla. El programa de airdrop de criptomonedas de Ucrania dio un giro inesperado el miércoles cuando una cuenta falsa creó 7.000 millones de tokens del mundo de paz, lo que hizo que parecía que era el token oficial. Claro, por eso dieron marcha atrás. Bueno, se ve que iban a dar una recompensa en criptomonedas a los ciudadanos ucranianos, claramente por todo lo que está pasando, para recompensarlos económicamente de alguna forma. Y se ve que algún pillín creó la misma criptomoneda con las mismas cantidades de suministro, etcétera, etcétera. Y para no crear, no estar, digamos, fomentando o que se distribuya una estafa por el contexto sensible que está ocurriendo del conflicto, decidieron dar la marcha atrás. Nada, esta es una particularidad que estuvo pasando, pero bueno, estamos viendo cómo países usan cripto y hacen lo mismo que proyectos cripto de airdrop, que tokenización. Yo les quiero decir, esto es una data real, que hay más de 80 trillones, ¿sí?, de dólares. 80 trillones de dólares, trillones, en lo que son los mercados de bienes y servicios, tanto en lo privado como un poquito también en lo público. Y cada vez, de a poquito, muy de a poquito, la adopción todavía es muy pequeña en comparación de lo que son los mercados en general. Pero si la economía, parte de esa economía se tokeniza, ya estamos viendo adopciones de empresas, estamos viendo adopciones de países, institucionales, privados y públicos, fuertemente interesados en adoptar blockchain y criptomonedas. Parte de todo ese mercado a
asquerosamente lleno de dinero que pueda llegar a ser tokenizado. Estamos hablando de una proyección con un gran potencial de este mercado, ¿no? Bueno, hasta acá lo del airdrop. Bien, ahora un poquito algo que me pareció interesante también, volviendo a estas temáticas de centralización y descentralización. La lista actualizada de países que no pueden acceder a OpenSea provoca un debate sobre la descentralización. OpenSea, por cuestiones centralizadas, es decir, por aplicaciones de sanciones de Estados Unidos, empieza a restringir países, ¿sí?, de su marketplace de NFT. OpenSea, para el que no conozca, es el marketplace, es la tienda de NFTs más grande del criptomercado, la que más volumen de comercio mueve, la más popular. Está dentro de la red de Ethereum, también está en cross-chain con la red de Matic, de Polygon, y mueve cantidades bestiales de dinero a nivel mensual. Estamos hablando de miles de millones. Y al parecer, esto también lo estoy leyendo ahora con ustedes, lo vi muy por encima, el mercado estadounidense de NFT empezó a prohibir el acceso a la plataforma a los usuarios iraníes, lo que ha provocado la indignación de coleccionistas de NFT. Otra vez volvemos a la situación border de lo que es centralizado y descentralizado, ¿sí? La filosofía de las cripto y todo lo que se construye en Ethereum, en Binance Smart Chain, en todas las blockchains, en la mayoría de las blockchains mejor dicho, se jacta de ser descentralizado y de ser resistente a la censura. Entonces estamos viendo que con la gran adopción que está viendo, también están los grandes jugadores como Estados Unidos y demás diciendo, bueno, para, sos descentralizado, pero ¿hasta qué punto?, ¿no? Y estas son las señales que nos están dando, digamos, este tipo de acciones que están tomando estas empresas privadas que se jactan de ofrecer productos descentralizados, se jactan de ser dApps, ¿sí?, aplicaciones descentralizadas resistentes a la censura, siendo censuradas parcialmente, ¿no? Entonces, yo creo fuertemente en la descentralización, pero creo que todavía hay más laburo por hacer, ¿sí? No quiero... Si nace una filosofía de centralización, me parece que no es algo DeFi, algo que puede ser bloqueado, según mi perspectiva. Algo que puede ser censurado, a mí en lo particular no me parece algo DeFi. Es como que rompe el esquema. Vamos a otro caso de descentralización versus descentralización. MetaMask, que es la wallet tipo, ¿sí?, que se usa en el criptomercado para explorar distintas blockchains y demás, una wallet multi-chain, descentralizada, altamente descentralizada es MetaMask, presenta inconvenientes conectando con la red de Ethereum a usuarios de Venezuela, ¿sí? En estos últimos días hubo varios usuarios venezolanos que se han quejado con la empresa MetaMask, que se jacta también de ofrecer un producto descentralizado para operar en las blockchains y criptomonedas, de que fueron baneados de la aplicación dentro de la red de Ethereum a los usuarios de Venezuela. Es ayer por la noche y hoy por la mañana se reportaron en Twitter constantes quejas y denuncias de usuarios de Venezuela que no podían acceder a dar uso a la red blockchain de Ethereum en MetaMask. Solo a la red de Ethereum, ¿sí? Porque uno le puede configurar varias redes a la MetaMask, ¿sí? Le puedes configurar la de la blockchain de AVAX, la de la blockchain de Harmony One, la de Matic, la Binance Smart Chain, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón. Cada vez más. Entonces, algo que es descentralizado y que es de libre uso y que se jacta también de ser anticensurable, que de la nada a un cierto país únicamente no se le permite el acceso a la blockchain de Ethereum, otra vez vuelve a poner en debate qué tan descentralizadas son estas herramientas que utilizamos día a día, ¿no? A mí me gusta traer estos debates porque se dice, y obviamente se habla y es real, de que hay una gran descentralización y una gran anticensura en las criptomonedas, pero ¿hasta qué punto, no? Porque hasta hace unos 2 años casi nadie, incluyo yo, no conocía
que eran las criptomonedas. Actualmente tampoco mucha gente lo sabe y demás, pero ahora con más adopción y con más enlace entre el mundo tradicional y el descentralizado que plantea todo este mundo, estamos viendo cómo, digamos, las dos fuerzas, lado A y lado B, centralizado y descentralizado, chocan en este tipo de, se podría decir, desafíos, conflictos y demás. Al fin y al cabo, MetaMask que respondió es que fue un problema de configuración, ¿sí? Un problema digamos, no me sale la palabra, no es de internet, sino de informático. Fura acá también, acá nos están explicando que MetaMask publicó en Twitter a través de los tweets que aconteció y pidió disculpas por esto, y que de acuerdo a MetaMask, Infura, el servicio de nodo para blockchain, que en este caso conecta a MetaMask con la red de Ethereum, tuvo una configuración incorrecta. Un problema de sistema, ¿sí? Esto es al menos lo que ellos jactan de decir, que fue un problema de sistema. Pero bueno, al fin y al cabo, nuestra descentralización sigue dependiendo de empresas privadas, y estas empresas privadas tienen su lado centralizado. Es imposible, cuasi imposible, salirse de las acciones centralizadas. Por último, vamos a hablar un poco de Ethereum en lo que es sus fundamentales. Algo que me gustó mucho que pasó esta semana es que el MIT cataloga Ethereum 2.0 como la sexta tecnología más innovadora del 2022. Para los que no conozcan qué es el MIT, es el Instituto, se me lengua la traba, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es complicado, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿sí? Que es una de las universidades más pro de Estados Unidos y más pro del mundo a nivel de tecnología, ¿sí? De ahí han salido grandes eminencias y personalidades del mundo, y se respeta mucho lo que diga el MIT, claramente por todos los intelectos que están detrás de esta universidad, ¿sí? Es como una Harvard, hasta incluso se la compara con Harvard aún más, o sea, es decir, se la compara mucho con Harvard por cuál es la mejor, y está el bando Harvard, el bando MIT, etc. A mí me gusta más el MIT. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice el MIT sobre Ethereum 2.0? ¿Qué es Ethereum 2.0? Es la próxima actualización que va a tener la blockchain de Ethereum. Actualmente Ethereum presenta problemas, mejor dicho, desafíos, que hace que no sea una blockchain competente a lo que es el mercado hoy en día. Sin embargo, Ethereum al día de hoy sigue siendo la blockchain con más capital bloqueado, ¿sí? Tiene actualmente más de 100.000 millones de dólares bloqueados en sus protocolos. Sigue teniendo más del 50% de los capitales bloqueados en protocolos del criptomercado. Sumamente sólido Ethereum. No la estoy desprestigiando ni nada, pero es la realidad. Tiene desafíos en temas de escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad? Que una transacción no opere a grandes volúmenes que el poder computacional de la blockchain Ethereum no hace un culo de botella, ¿sí? Cuando hay una masividad de transacciones, ¿sí? Haciendo que las tarifas por transacción sean altas. Eso es un problema de escalabilidad. Los famosos problemas de que es caro utilizar la red de Ethereum, las comisiones, el gas. Eso es uno de los grandes desafíos de Ethereum, que no está demostrando ser escalable, mientras otras redes como Solana, Binance Smart Chain, Terra, Waves, yo qué sé, Harmony One, etcétera, Matic, están demostrando sí ser escalables. Bueno, Matic no la incluyo mucho porque es una capa 2 construida sobre Ethereum, por lo que la considero parte de Ethereum. Pero bueno, no están demostrando, digamos, ser competente a estas nuevas generaciones de blockchain que están surgiendo a nivel escalabilidad. Por eso uno de los principales planes de Ethereum es pasar a su nueva versión, que va a trabajar las validación de transacciones
con un sistema más ecológico y que usan muchas blockchain, que es el Proof of Stake, la prueba de apuestas, que es básicamente, en vez de utilizar el hardware tradicional para validar el cálculo de las transacciones criptográficas y bla bla bla, como la clásica minería de Ethereum y de Bitcoin, como la conocemos, va a pasar a hacer una validación informática, ¿sí? Sin hardware, directamente con software, por lo que yo considero que los que quieran invertir o estén pensando en invertir en minar Ethereum, no lo hagan, ¿sí? Porque al fin y al cabo, en un año, 2 a más tardar, no sé cuánto se va a demorar, pero dicen que para el año que viene está demorado esto. La prueba de participación de trabajo, es decir, la minería de hardware, va a quedar obsoleta en Ethereum. Y este nuevo traslado tecnológico, explicado burdamente, para el MIT es la sexta tecnología más innovadora del 2022. Y que el MIT me diga que una de las tecnologías más innovadoras del año es algo blockchain, Ethereum, etc., es sumamente bullish según mi perspectiva. ¿Esto quiere decir que esta noticia va a ser que el precio y reviente? No, pero para mí es que el MIT diga esto es una gran señal de que claramente estamos en el mercado más innovador y con mayor proyección y potencial de uso a nivel tecnológico, en lo institucional, privado, público y financiero, en todo ámbito y sentido, también social, lo que sea. Creo que hasta todos los años van apareciendo cosas nuevas en este mercado. Este año aparecieron los jueguitos, los NFT, metaverso. Entonces me parece que en este mercado se puede volar mucho la creatividad y pueden volar mucho los capitales, para bien y para mal, porque es un mercado poco líquido de momento. Así que nada, hasta acá el resumen semanal. No tengo más nada para agregar. Esto es todo lo interesante que para mí hay esta semana para comentarles. Así que bueno, les mando un saludo y hasta el próximo viernes. Chau chau.